Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Buenos días, hermanos. Bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Es un privilegio juntos poder celebrar al Señor. Y es un día especial. Es un día especial porque como iglesia pues nos juntamos en una común unión, algo que el apóstol Juan en su primera carta nos va a recordar. Pero antes de empezar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Os invito a que os pongáis de pie, todos juntos. Venimos con una disposición del corazón para recibir del Señor. Venimos a ofrecerle, a darle, pero también venimos a recibir de su palabra. Y vamos a presentar este tiempo, como he dicho, delante del Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Dios mío, una semana más. Gracias, Señor, porque a pesar de este tiempo tan convulso en el cual, Señor, estamos pasando, oh Padre, el mundo entero, Dios mío, Señor, pues tú nos has guardado, Señor. Y podemos decir y recordarnos a nosotros mismos tu palabra y este lema, Señor, que tú nos diste a principio de año, que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado, Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, con la fe de saber que allí donde dos o más, Señor, están reunidos en tu nombre, oh Dios, tú estás aquí en medio y vas a ministrar los corazones, Señor. Te pedimos por los hermanos que están aquí, pero también te pido por aquellos que no pueden venir, por diferentes circunstancias, que están en sus hogares viendo este culto. Oh Padre, pues te pido también que ministres también los corazones, que haya una disposición, Señor, real, Dios mío, de buscar tu presencia allí donde estemos, independientemente, Padre, de que nos podamos reunir o no en el local de tu iglesia, Señor. Ministranos, háblanos, Señor, en este día. Pero que podamos, ante todo, Señor, venir también con un corazón humillado, contrito, delante de tu presencia, para darte a ti gloria y honra y reconocimiento, adoración, oh Padre. Que tu nombre, oh Cristo, sea exaltado, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podéis sentaros, hermanos. Y podemos abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. La introducción que hace Juan a su primera carta. En el capítulo 1, el apóstol Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo a las iglesias que están en la dispersión, y como hemos estado viendo en diferentes momentos en el culto de oración que tenemos los jueves, pues está hablándole también a la iglesia que está perseguida y que está pasando por diferentes pruebas, ¿no? Pero hay algo que me era significativo, ¿no? Primero para los que estamos aquí, pero luego también para los hermanos que pueden estar viéndonos desde lejos, ¿no? Dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, hermanos que no estáis aquí en esta iglesia ahora, en este momento, para que también vosotros tengáis comunión con los que sí estamos aquí. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque tenemos una común unión
que me gusta decirlo así. Tenemos una común unión, algo que nos une, que es verdadero, que es la sangre de Cristo derramada en una cruz. Él nos redimió, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable para que seamos un cuerpo en el cual adoramos y damos pleitesía, reconocimiento a aquel que es la cabeza de la Iglesia, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, con esta disposición a alegrar la cara, ya, por eso lo digo. Pero veo los ojos, cuando reís veo que los ojos se cierran así, digo, mira, se están riendo, se están alegrando, ¿no? Entonces, juntos, hermanos, como iglesia nos vamos a poner de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Amén.
es el final, Señor. Precioso Dios. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Tu voz ha creado el mundo, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Entrego mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Entrego mi corazón completamente a ti. Tu salvación me diste, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Señor, entrego mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te entrego mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Entrego mi corazón
Padre, en esta mañana nos entregamos por completo a ti, Señor. Pues sabemos que no somos suficientes, que no somos merecedores de tal gracia, Señor, de tanto amor. Pero es por eso que venimos un domingo más a rendirnos ante tu presencia, Señor, a caer postrados ante ti, a tus pies, Señor, reconociendo que solo tú eres digno, que solo tú eres santo, Señor, reconociendo todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Tenemos tantas y tantas razones para alabarte, Señor. Queremos decírtelo en esta mañana. Señor, escúchanos, escucha nuestra voz, Padre, que sube a ti como un pueblo unido, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, porque solo tú eres nuestra fortaleza, porque solo tú eres nuestra esperanza, Señor, y solo en ti confiamos, Padre. Gracias te damos, Señor.
Señor, vemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Porque cuando te vemos, Señor, aún lo más débil de nuestra vida, Señor, hace, Señor, que haya esperanza en nuestra vida, Señor. Por eso, porque tú eres grande, porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque podemos contemplarte cara a cara. Gracias por tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, por abrir ese camino. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. A ti sea la gloria en este día, Señor. Digno eres, Padre. Santo eres, poderoso, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor. Porque tú eres todo maravilloso Dios. Precioso Cristo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Tú eres santo.
al Señor. Levanta tu voz en oración al que es digno, al Cordero inmolado en esa cruz. Levanta tu voz, iglesia. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Recibe toda la gloria y toda la honra que es solo para ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, Marta nació espiritualmente en esta iglesia, formaba parte de esta iglesia hasta que se fueron a Madrid a estudiar, y allí conoció a su esposo Samuel, que ya ha compartido con nosotros la palabra del Señor anteriormente, y están aquí de vacaciones, y yo que me enteré, pues lo quise invitar y con mucha disposición pues iba a compartir con nosotros la palabra del Señor. Pero antes, nuestra hermana Marta va a compartir con nosotros una canción al Señor, una adoración, y bueno, pues la invito a que lo haga. Este agua es tuya. Esta agua es mía, sí. Buenos días a todos. Es un regalo poder estar aquí con el cuerpo de Cristo y poder tener un tiempo de comunión y oración juntos y estar con el Señor. Y bueno, pues quería compartiros una canción. Creo que iban a poner la letra, y como esto no es cuestión de que vosotros me escuchéis a mí, porque para eso escuchamos a Noemi o a Choni y a los demás que cantan muy bien, pues la idea es que puedas participar de esta canción también y que sigamos adorando al Señor. Aunque no la conozcas, yo tampoco conocía alguna, y te sumas, y la expresión es del cuerpo, ¿verdad?
Solo queremos agradarte y complacer tu corazón, llenarte de gozo y alegría con nuestra devoción. Solo queremos agradarte y complacer tu corazón, amarte con todas nuestras fuerzas. Es nuestra adoración. Con todo nuestro ser te exaltamos, con cada proceder te adoramos. Somos tus hijos y tu deleite. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. Solo queremos agradarte y complacer tu corazón, llenarte de gozo y alegría con nuestra devoción. Solo queremos agradarte y complacer tu corazón, amarte con todas nuestras fuerzas. Es nuestra adoración. Con todo nuestro ser te exaltamos, con cada proceder te adoramos. Somos tus hijos y tu deleite. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. Cantas conmigo. Con todo nuestro ser, con todo nuestro ser te exaltamos, con cada proceder te adoramos. Somos tus hijos y tu deleite. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. Somos tus hijos, somos tus hijos y tu deleite. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. Somos tus hijos, somos tus hijos. Te amamos.
Muchas gracias, Marta. Y vamos a dar paso a su esposo, a Samuel, que va a compartir con nosotros la palabra del Señor. Así antes vamos a orar. ¿Lo conectas por abajo? Señor, te damos gracias, Dios mío, por el privilegio, Señor, de poder, Señor, traer estas ofrendas también, Señor, adelante tu presencia, Dios. Gracias por los talentos, Señor, por los dones que has dado a nuestros hermanos, Señor, que vienen también a bendecir, Dios mío, a tu iglesia. Gracias porque somos tu iglesia allí donde nos reunamos, oh Dios, independientemente de la iglesia local en la cual estemos, Padre. Y eso se nota, Señor, y se siente, Dios mío, oh Dios, y lo compartimos también como nuestro. Y ahora bendice, Dios mío, la palabra. Señor, bendice a nuestro hermano Samuel. Oh Dios, gracias por estar aquí, por poder venir a compartir con nosotros, porque tú lo unjas, que pongas también en él, Señor, añadas, oh Dios, sus limitaciones, pero también que prepare nuestro corazón, Señor, para recibir, Dios mío, de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Muy buenos días. Es un gran privilegio poder estar hoy con vosotros. Hola. Bueno, el directo. ¿Cojo este? No hay problema. Probando. Ahí estamos. Mejor así. Bien, decía que es un grandísimo honor y privilegio poder estar de nuevo con vosotros. Una segunda vez. Sí, está aquí. Gracias. Una segunda vez comienza a ser una pauta, una tercera ya se convertirá en costumbre. Encantado de verdad de vuestra invitación como familia. Es un honor poder servir al Señor y sobre todo es un grandísimo privilegio poder encontrarnos con la expresión de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios en cualquier lugar, con independencia de la circunstancia, con independencia del entorno, siempre adorar al Señor juntos, siempre encontrar el vínculo de la fe, el vínculo de compartir la vida de Cristo es algo maravilloso y disfrutamos de estar en este día con vosotros. Y quería antes de empezar a compartir, qué hermoso el pensamiento, Marta lo cantaba, de ser el deleite de Dios. A mí me conmueve, porque uno piensa, ¿cómo puede Dios deleitarse en algo que a veces es tan frágil, que a veces es tan falible, a veces comete tantos errores, incluso nuestras mejores intenciones tropiezan muchas veces con la misma piedra? Y sin embargo, Él ha determinado amarnos, fíjate, desde antes de la fundación del mundo, para que absolutamente nada de lo que hubieras hecho antes o de lo que hagas en el futuro pueda ser algo que estorbe el deseo intenso de Dios de amarte. Deja que Dios se deleite contigo. Él mira mucho más allá de tus circunstancias y de tu situación. Bien, quiero pedir disculpas porque le di mal la cita a mi querido hermano Jesús, ¿vale? La escritura no es Marcos, es Mateo, capítulo 16, así que pido perdón, el error ha sido mío. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Me encanta este púlpito. Es amplio y yo es que todavía soy pastor de la vieja escuela, pero no porque no me gusten los iPads, sino porque no lo tengo. Hay sitio para poner muchas cosas, me encanta, es muy cómodo. Bien, Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el versículo 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor, gracias por tu palabra. Nos llamamos en esta hora a la humildad de escucharla y recibirla como si fuera la primera vez. Señor, que haya en nosotros una buena tierra preparada para que la semilla dé fruto. La semilla tiene el mandato, tiene el mecanismo de activarse cuando cae en buena tierra. Señor, abrimos los oídos, abrimos el corazón, queremos ser enseñados por ti en esta mañana. Amén. Bien, si llevas 10, 20 o incluso 30 años en la iglesia como yo, es muy difícil, casi imposible, que te prediquen de algo que no has oído. Hay un montón de lugares comunes que conocemos, y que el problema con los lugares comunes en las Escrituras es que activan en nosotros un mecanismo de bajada de atención. Si en vez de haberte hablado de Mateo 16 te hubiera dicho que el texto era Juan 3:16, tú hubieras inmediatamente relajado tus niveles de atención, porque hubieras dicho: ¿qué me va a contar este hombre de Juan 3:16? Que yo no sepa ya, si me lo han predicado de todos los colores y de todos los sabores. Bien, por eso, aunque repetimos cosas y aunque hablemos de cosas que ya conoces, recuerda que la repetición de las Escrituras, la repetición de la palabra tiene una finalidad: afirmar el testimonio de Cristo en nosotros. Por eso imagínate que hoy, aunque ya conozcas este pasaje, aunque ya hayas oído hablar muchas veces de él, imagínate que estás apretando y afirmando un tornillo, una tuerca de un mecanismo realmente importante en tu vida, que si no tienes cuidado y se va soltando y se va soltando y se va soltando, puede romperse y provocar una situación grave en tu vida. Muchas veces cuando acudimos a las Escrituras a escuchar cosas que ya sabemos, tenemos, creo, que tener esta actitud: Señor, hoy voy a escuchar algo que ya sé, pero sin duda necesitaremos apretar un poco más las cosas que ya sabemos. Bien, el título de este mensaje es tomar la cruz, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? El versículo 24, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es la parte quizás más importante de este versículo, y sígame. Sabes, en esta porción de este capítulo 16, Jesús está anunciando su muerte. Jesús está declarando, y es interesante porque empieza el versículo 21 diciendo desde entonces, y luego veremos por qué Jesús empieza diciendo desde entonces. Es decir, hay un cambio de registro, hay un contraste, hay una situación anterior que ha precipitado los acontecimientos que está narrando y que está hablando Jesús en este punto. Sabes, hay 3 desafíos en este versículo 24 que Jesús lanza. Primero es un condicional: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere compartir mi destino. Al final, un discípulo por asimilación se convertía en alguien como su maestro. Cuando hablamos de discípulo en términos de alguien que está aprendiendo una profesión o un oficio, está siempre cerca del maestro, aprendiéndolo todo del maestro, adquiriendo toda la sabiduría, mimetizando prácticamente sus movimientos hasta que el maestro se retira o el maestro muere, y entonces, ¿qué hace el discípulo? Ocupa su lugar. Bien, si alguno quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Negarse a sí mismo implica renunciar a tu propio estilo de vida, renunciar a tu propósito, a tu intención, a tus planes, a tu diseño, a tu deseo. Tome su cruz, enfrentar tu propia muerte, enfrentar la muerte de tu yo, de tu personalidad. Y además, en el caso de la cruz, como sabemos bien, de forma violenta, de forma contundente, de forma inequívoca, para que no haya duda de que realmente has muerto y además has muerto en una condición violenta, contundente. Y luego dice, sígame. La cuestión es hasta dónde y hasta cuándo. ¿Sabes? Esta porción de Mateo que he leído está en un capítulo cuyo contexto es importante y que nos da pistas de por qué llega Jesús a hacer una declaración tan contundente como esta, que es necesario tomar la cruz y seguirle, que para que nosotros podamos alcanzar vida tenemos que estar dispuestos a hacer un intercambio, el intercambio de nuestra vida en pos de la vida que Cristo, en este caso la cruz, nos ofrece o nos está proponiendo. No vamos a leerlo todo, por supuesto, porque lo dejo para que lo puedas ver en casa, pero la primera parte del capítulo 16, de los versículos 1 al 4, los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús diciéndole, danos una señal del cielo. Es decir, haznos un triple mortal con 2 vueltas hacia detrás y luego caes y... Es decir, haznos el más difícil todavía. Jesús ya había hecho muchas señales, muchos milagros extraordinarios, había alimentado a miles de personas, había resucitado muertos, había sanado enfermos, había liberado endemoniados. Las señales eran múltiples, evidentes, inequívocas y extraordinarias. Y sin embargo, una porción pequeña de la gente que estaba siendo testigo de Jesús quiere un poco más, quiere el más difícil todavía. Y Jesús se enfada mucho con ellos y le dice, esta generación es una generación perversa, mala y adúltera, que busca continuamente una señal, pero la única señal que se les va a dar, lo sabemos bien, es la señal de Jonás. Es decir, tomando un hecho muy conocido para el contexto judío, Jesús está empezando a anunciar su muerte. Está empezando a anunciar que la única señal inequívoca de que Él es el Cristo va a ser la cruz y la resurrección. Luego, en la siguiente sección, Jesús advierte a sus discípulos del peligro de ¿qué? De la levadura, pero no de cualquier levadura, solo la levadura de los fariseos. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos que andaban volando abajo pensaban, ay, es que no hemos traído pan. Se nos ha olvidado pasar por Mercadona y coger la harina y coger la levadura y Jesús con mucha ternura les dice, no se trata de pan. ¿No os acordáis que dimos de comer a más de 4.000 personas, a más de 5.000 personas? No es una cuestión de que falte pan, es una cuestión de que tengáis cuidado con la doctrina de los escribas y los fariseos. Tengáis cuidado con la idea que ellos quieren implantar en vosotros, porque la levadura tiene la capacidad de afectar a todo aquello donde se coloca. De hecho, Jesús la utiliza en sentido positivo en Mateo 13 cuando habla de que una mujer escondió una medida de levadura en 3 medidas de harina y hasta que todo fue leudado. Y dice que el reino es semejante a eso. Cuando la levadura es la vida del reino, entonces es una levadura buena. Pero aquí Jesús está advirtiendo, cuidado, porque esa es una levadura tóxica, nociva. La doctrina de los fariseos, la idea que los fariseos quieren implementar en vosotros. Recuerda que hemos empezado diciendo que ellos estaban preguntando por una señal. Y Jesús les dice, la única señal que os voy a dar es mi propia vida entregada en la cruz y resucitada. Cuidado después con la levadura. Y después Jesús tiene una conversación también muy conocida a partir del versículo 13 hasta el 20 con sus discípulos. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Les hace como una pequeña encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues unos dicen que eres tal, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. ¿Vale? Es decir, había una especie de clamor o de idea general de quién era este hombre tan extraordinario que hacía cosas tan increíbles. Pero Jesús pregunta una segunda vez, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Conocemos versículo 16, muy conocido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, que no te dio la información nadie, sino que fue directamente el Padre el que te dio esta información. Y yo te digo que tú eres Pedro, etcétera, etcétera. Lo conocemos, ¿verdad? Bien, todo esto para llegar a esta porción que hemos leído al principio. Llegar al momento en el que Jesús empieza a hablar de la cruz. Empieza a hablar de la cruz como el lugar definitivo y fundamental donde su vida va a ser sembrada para el fruto y la cosecha que el reino tenía previsto traer a través de él. Entonces hay todo un proceso que Jesús está encaminando a sus discípulos, y cuando ellos han tenido esa revelación de quién realmente es Cristo, y sobre todo cuando ellos saben que esa revelación no es una doctrina humana, no es una enseñanza que alguien les ha impartido, sino es una luz directa de Dios en sus corazones, es entonces cuando les dice: chicos, me toca cumplir la parte final de mi tarea. Es necesario que muera. Y no tengo que morir de cualquier forma. Y no puedo escoger la forma en la que voy a morir. Y no puedo escapar de este destino. Me es necesario ir a Jerusalén, sufrir, padecer y enfrentar todo esto hasta la muerte. Entonces, el recorrido que Jesús hace es muy importante para ubicarnos a nosotros en cuál es nuestra situación ante la cruz. ¿En cuál es nuestro desafío ante la cruz? Porque Jesús está anunciando su cruz, sí, pero también estaba anunciando la nuestra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Sin embargo, inmediatamente que surge el desafío de la cruz, nos encontramos con que surge la resistencia natural dentro de nosotros a enfrentar la muerte. Jesús también enfrentó esa resistencia. Jesús también enfrentó el conflicto último y final con su propia alma, con su propio corazón en Getsemaní. ¿Luchando con qué? Luchando por encontrar una alternativa, un plan B, una forma menos traumática y dolorosa. No creo que fuera tanto el sufrimiento de la muerte física en la cruz lo que conmovía profundamente el corazón de Jesús. Creo que lo que conmovía el corazón de Cristo era saber que en el momento en el que Él estuviera colgado en la cruz, Él iba a cumplir las profecías, Él iba a convertirse en pecado y en maldición delante de Dios, y el Padre debería quitar el rostro de Él. Y yo creo que el dolor más intenso de Cristo no era la perspectiva de los clavos o de los latigazos o de la corona, sino el dolor de la separación del Padre. El dolor de que la cruz iba a producir ese quebrantamiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a la cruz, nos sucede como le sucedió a Pedro. Pedro acababa de tener una revelación maravillosa y Pedro estaba como cuando el culto ha sido maravilloso. Estaba lleno de gozo y lleno del fuego del Señor y estaba on fire Pedro, diciendo: wow, una revelación que me ha dado el Señor tremenda, estoy realmente enfocado. Y cuando Jesús empieza a hablar le dice: no, mira, espera, no. Empieza a corregirle. Empieza a decirle: no, mira, no es así. Déjame que yo te explique porque yo tengo línea directa. Acaba de revelarme Dios que tú eres el Cristo, imagínate. Entonces, que no te pase esto, Jesús. En modo alguno esto te acontezca. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Jesús, que no te pase la cruz. Que no mueras en esa cruz, que no vayas a la cruz, que no te suceda todo esto. Mira, vamos a cambiar los planes, estamos así un montón de tiempo, seguimos haciendo milagros, seguimos sanando enfermos, seguimos alimentando gente, esto está guay. Que no te suceda esto. Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo. La cruz era un mecanismo natural, humano, que el cielo utilizó para glorificar al Hijo. Pero el diseño era del cielo. No el del medio físico, sino el del proceso de muerte que Jesús tenía que enfrentar. El proceso de
de rompimiento y quebrantamiento que tenía que enfrentar. Apártate de mí, Satanás, es un espíritu adversario dentro de nosotros que quiere resistirse al propósito de Dios. Cuando entendemos que el propósito de Dios nos beneficia, todo el mundo dice amén. Todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo aplaude y lo recibe. Pero la cruz era parte del proceso y la parte fundamental que tenía que llevar a Cristo al cumplimiento de esa parte fundamental. Entonces, cuando se levanta en nosotros un espíritu adversario al propósito de Dios, tiene que ser confrontado. Y Jesús lo dice con mucha claridad: apártate de mí, Satanás. No es que a Pedro le entrara un demonio. Es que el espíritu adversario está siempre buscando un alma que se desconecta de la vida espiritual para ser un portavoz de un mensaje, de una mentira o de una verdad a medias. Ahora, ¿cuál es el desafío para nosotros? Sabemos que la idea de tomar la cruz lleva con nosotros muchísimo tiempo. De hecho, yo antes incluso de estar en la iglesia, yo llevo en la iglesia desde que tengo 13 años, se escuchaba la expresión tomar la cruz y ¡ay, qué cruz tengo! ¡Ay, qué cruz voy cargando en la vida! Con esa idea de ir cargando una situación, una circunstancia, un familiar, una relación, etcétera, como una suerte de penitencia permanente o de castigo continuo que tenemos que soportar en la vida. ¿Sabes? Pero quizás esto es algo que no has escuchado y es quizás el aporte. Yo creo que la cruz tiene una fecha de caducidad. Yo creo que la cruz tiene un hasta dónde y un hasta cuándo. Tiene un punto al que llegar, un punto en el que cumplir su propósito y un punto desde el cual continuar a partir de ahí. Y somos testigos de la obra de Cristo en la cruz y amamos la obra de Cristo en la cruz, pero cuando Jesús dice que tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, está diciendo tienes que hacer y cumplir las mismas etapas que yo voy a cumplir. En el proceso que llevó a Jesús a la cruz, Él tuvo que negarse a sí mismo. Él empezó a cargar la cruz mucho antes de que se la pusieran encima los romanos cuando le llevaban al Calvario. Y Él tuvo que seguir e ir en pos del propósito y la voluntad de su Padre que lo llevaba exactamente hasta aquel lugar. Tuvo que luchar con sí mismo, tuvo que negarse a sí mismo hasta llegar al lugar donde tenía que ser derramada su vida. Y ese es el lugar al que Dios nos quiere llevar. Por eso yo sé que muchos de nosotros, la mayoría, somos creyentes de muchos años, hemos nacido de nuevo, ¿vale? Pero ¿qué quiere decir el Señor cuando nos pide que tomemos nuestra cruz? No es una cuestión de que carguemos continuamente una situación, sino de que la cruz sea un lugar en el que permanentemente estamos recordando, como le dice Pablo a los Gálatas, que estamos juntamente crucificados con Cristo. La cruz es un punto un punto de inflexión determinante en nuestra vida. ¿Cuántas veces fue Jesús a la cruz? Una vez y ninguna más. ¿Sabes? Si miras a partir de la resurrección y especialmente en todas las cartas apostólicas, hay muchas referencias a la cruz, pero yo creo que no hay ninguna, y si me equivoco luego Jesús puede corregirme, no hay ninguna a que tomes o cargues o lleves tu cruz. La única vez que Jesús nos dice que llevemos la cruz es cuando tenemos que acompañarle hasta el Calvario. ¿Para qué? Para que del mismo modo que Él muere, nosotros muramos con Él. Del mismo modo que Él fue sepultado, nosotros seamos sepultados con Él. Y del mismo modo que Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Pero la cruz exige negarte a ti mismo, la cruz exige recorrer el camino y seguir hasta el punto de muerte. Yo sé que lo hemos hecho muchas veces, pero ¿cuándo fue la última vez que te ubicaste de nuevo en la cruz? Que dijiste, estoy juntamente crucificado con Él. Que dijiste, tengo el intenso deseo de que las cosas sean diferentes. Me gustaría no tener
que negarme tanto a mí mismo, pero es el único camino hasta la cruz. El fruto de la cruz es un Cristo eterno resucitado que está sentado a la diestra del Padre, que nos ha sentado con Él en lugares celestiales. ¿Sabes? Yo no lo veo, pero en el cielo no hay cruz. Jesús no tiene la cruz a cuestas en el cielo, porque la cruz cumplió su propósito. Y recordarnos a nosotros que si queremos alcanzar la vida, tenemos que estar dispuestos a perderla. Y el único medio eficaz y definitivo para perder la vida bien es ir a la cruz. Es recordar que estamos crucificados, que estamos clavados con Él. Por eso hay un hasta dónde y hay un hasta cuándo. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Hasta donde Cristo fue sepultado, hasta donde Cristo fue humillado. ¿Sabes? Tu vida y mi vida, tu humanidad y mi humanidad, tu carácter, tu personalidad tienen que ser humillados. Tus deseos y tu voluntad tienen que ser puestos bajo el señorío y la autoridad de Dios. Jesús luchó en su interior. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú y yo seguimos luchando con nuestra voluntad en conflicto con la voluntad del Padre. Y cuando enfrentamos ese conflicto, una vez más tenemos que mirar y volver a la cruz para recordar, estoy colgado allí con Él. Allí renuncié a mí mismo. Allí renuncié a hacer las cosas a mi manera. Allí acepté el propósito y el proceso en el que el Padre iba a ser totalmente glorificado a través de mi vida. ¿Sabes? Hay una ventaja maravillosa y es que no creo que ninguno de nosotros, a no ser que las cosas se pongan muy complicadas, ninguno de nosotros vayamos a ser crucificados físicamente. Y aunque fuera así, eso no es lo que Dios nos está pidiendo, porque el sacrificio de Cristo fue natural, fue físico, fue eterno y fue definitivo. Aunque nos hagan padecer, aunque nos torturen, nunca estará a la altura y cumplirá tan cabalmente. Dios nos dará la gracia del martirio si así quiere, pero no estamos llamados a un martirio continuo y permanente. Estamos llamados a recordar que la cruz es nuestro lugar de muerte, del mismo modo que la tumba abierta es nuestro lugar de resurrección. Que la cruz es el lugar donde somos humillados, donde nuestra humanidad más básica, nuestro deseo de supervivencia, de permanecer, de que no nos pase nada, es humillado hasta lo más profundo, es reducido a polvo y esparcido en el aire. Así quedó Cristo completamente humillado, pero cuando resucita es completamente glorificado. Por eso no es una catarsis, no es un ejercicio continuo, es una parada puntual, decir, vuelvo a mirar a la cruz y vuelvo a asegurarme de que estoy bien clavado en ella, de que mi hombre natural, de que mis deseos, de que mi humanidad están realmente muriendo continuamente y muriendo cada vez más y cada vez mejor. Del mismo modo que Jesús estaba completamente muerto cuando lo bajaron de la cruz. No estaba un poco muerto, porque no puedes estar medio muerto. Es una exageración que utilizamos habitualmente. Ay, estoy tan cansado que estoy medio muerto. Cuando Efesios capítulo 2 habla de cómo estábamos nosotros, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos ni muy enfermos, ni poco enfermos, ni en estado crítico, ni en estado terminal, muertos. Porque solo lo que está muerto puede ser resucitado. Porque solo lo que está muerto puede recuperar vida. ¿Sabes? La cruz anuncia la muerte de Cristo y también anunció la nuestra. Tenemos un certificado de defunción en lo natural. Tenemos una fecha y una hora y un día en el que fuimos crucificados con Él. Quiero dejarte para terminar algunas frases, porque muchas veces cuando compartimos la palabra hay mucha información y a veces es más fácil recordar una frase que recordar todos los detalles de lo que se ha dicho. La cruz implica perder una vida natural para ganar una vida eterna espiritual. La cruz se lleva hasta un lugar, hasta donde la llevó Cristo. Tú no puedes ir más lejos ni más allá de donde fue Él. Tú no puedes ser más que lo que fue Jesús. Señor, tú llevaste la cruz hasta el Calvario, yo lo voy a llevar hasta el Everest. 8.000 y pico metros con la cruz arriba.
Olvídate. Se lleva hasta donde Cristo la llevó. La parte en la que dice, y sígame, nos llamamos seguidores de Jesús, y creo que es una expresión acertada, pero no es completa o no es precisa. Porque un seguidor siempre va detrás de alguien, o va al lado, o va cerca. Me voy a permitir una analogía: Jesús anda en bici, ¿verdad? Además mucho, es admirable. Bien, cuando vais en pelotón y en equipo, supongo que tenéis que ir en fila, que no podéis ir, tenéis que ir, tener cuidadoso, ¿vale? Pero si vas el primero, a lo mejor te vas turnando y siempre tienes a alguien delante, vas siguiendo a alguien, ¿vale? No sería lógico que estuvieran las bicis puestas una encima de otra para que todos fueran a la vez, ¿vale? En un circo a lo mejor. Entonces, a partir de la cruz hay un pensamiento más graduado, más profundo, y es que ya no somos seguidores de Cristo, somos personas que están unidas a Cristo. Y cuando estamos unidos a alguien, tú no puedes ir ni cerca, ni a un lado, ni siquiera puedes ir delante. Siempre estás con Él. No te puedes separar, no te puedes apartar. Hasta la cruz seguimos, a partir de la cruz estamos en Cristo. Hasta la cruz vamos porque es necesario que sigamos hasta allí. La mayoría de los que estaban con Jesús, cuando empezaron a ver y vieron todo el sufrimiento, el padecimiento que Jesús iba a enfrentar, se fueron ¿qué? Apartando. ¿Por qué? Porque eran seguidores, incluso sus discípulos más cercanos. No quedó nadie cerca de Jesús, salvo Juan, María y otra mujer a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque eran seguidores. Pero a partir de la cruz, a partir de la resurrección, a partir de Pentecostés, allí tienes a hombres y mujeres que ya no eran seguidores de Cristo. Eran hombres y mujeres que tenían la vida de Cristo en ellos. Y por tanto ellos iban abriendo camino y abriendo brecha, porque no iban en pos de alguien. Eran enviados por alguien y alguien estaba siendo activo y vivo dentro de ellos. Le seguimos hasta el Calvario y en su resurrección nosotros resucitamos con Él. Amados, tomar o cargar la cruz no es una penitencia que arrastramos en la vida. No, la cruz es el medio glorioso por el cual nuestra muerte es 100% eficaz. Vamos a la cruz porque es el medio por el que el Padre quiso hacerlo. Él quiso someter al Hijo a padecimiento, Isaías 53, para que la gloria y el resultado de ese padecimiento fuera nuestro beneficio. ¿Sabes? Jesús llevó la cruz solo hasta el Calvario. A partir de ahí ya no aparece más la cruz, sino para darnos testimonio de ella y recordarnos que es el lugar donde tenemos que ir. ¿Sabes? Pedro dice, en ninguna manera esto te acontezca, pero, amados, nos tiene que pasar a nosotros, nos tiene que acontecer. Del mismo modo que a Jesús le aconteció la cruz, a nosotros nos tuvo que pasar y hoy nos toca recordar que nos tiene que suceder la cruz, que la cruz es nuestro lugar donde somos sembrados para vida eterna, lugar de muerte para resurrección. Cuando Pablo dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Fíjate, Pablo no se declara a sí mismo un seguidor de Cristo. Pablo dice que ha incorporado y que Jesús se ha incorporado a su vida y que hay un vínculo de pertenencia y de unidad íntima entre ellos. Porque el peligro de ser un seguidor es que te puedes quedar descolgado del pelotón. Pero cuando Cristo está íntimamente dentro de nosotros, tú no te puedes desligar de Él. No se trata de cargar la cruz e ir dando vueltas con ella por la vida. Muchas veces lo único que hacemos es intentar dar lástima y esconder nuestro propio orgullo. Mira lo que pasa, mira lo que padezco, mira lo que tengo. Hay que ir al lugar de muerte y consumar el propósito de la cruz. Y Cristo, como el postrer Adán del que habla 1 Corintios, fue a la cruz para matar la naturaleza humana del primer Adán y darnos la naturaleza divina del Cristo eterno. Amados, sé que este es un lugar común que hemos visitado muchas veces, pero ¿cuándo fue la última vez que te viste una vez más en la cruz? Hay un hasta dónde, hay un hasta cuándo. Hay un punto en el que la cruz marca el antes y el después de nuestra vida.
y allí se humilló nuestra humanidad, y allí se humillaron nuestros planes, y allí se quebrantó nuestro orgullo, y allí nuestro deseo de supervivencia tuvo que sucumbir al deseo y al propósito eterno del Padre de hacer lo mejor con nosotros. Por eso Cristo fue sembrado y al tercer día se cosechó una resurrección gloriosa. Y es con Él con quien somos sepultados para muerte por el bautismo, y es en Él de quien somos levantados en resurrección para vida eterna. Pero la cruz es el punto de inflexión. Por eso, no sé si es el centro del Evangelio, pero quizás es el inicio y el punto desde el cual nuestra vida tiene que arrancar, sabiendo que de vez en cuando necesitamos mirar de nuevo: allí se crucificó mi voluntad, allí se colgaron mis deseos, allí se quebrantó mi vida como se quebrantó la vida del Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso. Gracias por este día maravilloso de comunión en el cuerpo, y gracias por esta casa. Señor, miramos una vez más a la cruz. Miramos una vez más a ese lugar y queremos mirar más allá de los detalles y encontrarnos en este proceso de negarnos a nosotros mismos y de acompañar y de encontrarnos de nuevo en esa cruz para morir a nuestra humanidad, para morir a nuestros deseos, para morir a nuestra vida natural y nacer y ser renacidos a la vida eterna de Cristo, a una naturaleza espiritual que no tiene corrupción y que es capaz de afectar continuamente nuestra vida natural. Señor, aceptamos tu proceso, aceptamos tu propósito, queremos hacer las cosas como tú quieres. Tú quisiste someter al Hijo a padecimiento. Señor, nosotros no tenemos que padecer en la misma medida, sino recordar y hacerme testimonio de que la cruz es el lugar donde hemos muerto contigo. Gracias porque la vida resucitada de Cristo está en cada uno de los que te han creído. Pero cuando nuestro corazón y nuestra alma natural vuelven a envanecerse, vuelven a hincharse de sus propios deseos, miramos una vez más a la cruz para vernos de nuevo crucificados contigo. Y nuestra vida que vivimos en la carne, la vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. La vivimos en la fe de Cristo, la fe y la confianza que le llevó hasta las últimas consecuencias a confiar totalmente en el plan y en el propósito del Padre. Del mismo modo que Él, Señor, nosotros confiamos en que tu manera de hacer las cosas es la mejor y que en la cruz nacemos de nuevo para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos.